bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro querido y seguido programa Cultura. Hola José, ¿cómo estás? Yo aquí desde Santa Fe, ¿y vos? Muy bien, aquí en México. Vamos a comentarle a nuestra comunidad, José, que hoy vamos a hacer un pequeño cambio, porque hoy vamos a hablar de uno de los museos, quizás el más emblemático de mi querido México. Vamos entonces a visitar el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que tengo entendido se inauguró en 1964 a instancia del entonces presidente López Mateo. ¿Comenzamos, José, el recorrido? Pues sí, bienvenidos todos al Museo de Arte Moderno de Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que es uno de mis favoritos. Creo que en mi etapa de estudiante iba yo mucho a este museo y creo que cuando veamos los nombres de estos pintores, que no necesariamente todos eran mexicanos, pero que sí tenían esa influencia mexicana en su personalidad, marcaron mucho mi juventud y mi gusto, por supuesto, por la pintura, Bettina. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos Sí, claro que diciendo sí. dónde se encuentra este parque? Bettina, tú conoces muy bien este lugar. Sí, cada vez que he ido a visitar esta hermosa capital me doy una vueltecita extra en taxi, el parque de Chapultepec, el pulmón verde de tamaña ciudad, ¿no, José? Así es, y este pulmón ciertamente es el que le da la bienvenida a todos los que quieren ir a este museo. Y te comento que recientemente abrieron hace unos años una puerta que tuvieron cerrada por mucho tiempo, y eso permitió a la gente que visita el parque meterse al museo, y aumentó hasta en un 160% el número de visitantes. Imagínate, Bettina, qué importancia tiene el que esté pegado a este parque. Ya lo creo. ¿Y qué importancia tiene saber discernir los flujos de entrada y salida de un recinto, José? Porque fíjate qué impresionante lo que me contás de cuánto ha crecido con solo abrir un acceso más. Así es, y entonces, pues fíjate que esta es la fachada, la fachada del museo. El museo fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, un arquitecto mexicano muy reconocido, y también por Rafael Mijares. Ellos dos conceptualizaron esta fachada y bueno, en realidad todo el diseño del museo. Y esto era en 1964, mencionaste, Bettina, el 20 de septiembre, teníamos ya en puerta las Olimpiadas. Y entonces México quería verse ante el mundo como una nación vanguardista y empieza a construir cosas como este museo, como las instalaciones mismas de las Olimpiadas y muchas otras cosas que no existían y que se diseñaron para que dar la bienvenida a toda la gente que se esperaba y que llegó a visitar lo que fueron las Olimpiadas en México. Y bueno, pues este museo, Bettina, tiene 6 salas y además tiene un parque escultórico. Las 6 salas tienen un acervo de alrededor de 2,600 piezas, que además siempre se ven galardonadas o acompañadas de algunas piezas prestadas, alrededor de 350 piezas cuando está abierto el museo, que puedes ir a visitar, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, Bettina, pues ¿cómo encontramos este museo? Lo encontramos Cerrado cerrado. en tiempos de COVID, imagino, ¿no, José? Bueno, de una arquitectura súper limpia, José, ¿no? Un tono predominantemente, como dirían los italianos, solare, en ámbar, en amarillo. Me decías que esa luz que entra es una luz natural y, como te digo, en esos tonos que hacen al sol unos pisos también de la misma gama, lo mismo las paredes. Me gusta, ese es el lobby principal, José, intuyo, ¿no? Es correcto, este es el lobby principal y es lo que te da la bienvenida, y es como si el sol te diera la bienvenida al museo, ¿no? Y bueno, pues también el museo cuenta con un jardín escultórico, Bettina, un jardín escultórico que tiene piezas de gente tan importante como Matías Geritz, tiene piezas de Laureana Toledo, una escultora,
también de Kyoto Yoto, Manuel Felguerés, por ejemplo, y de varios artistas que pues han donado, muchos de ellos, fíjate, tiene como 80 piezas ya este jardín. Lo puedes visitar, es al aire libre, es muy agradable porque si no quieres entrar a la parte cerrada, pues ahorita podrías visitar esta parte. Es muy difícil de encontrar ese mix entre espacio cerrado y espacio aire libre. Yo que conozco muchos museos del mundo, la verdad que es uno de los pocos, y para ser sincera no me viene a la memoria ahora mismo otro que pueda conjugar lo abierto y lo cerrado. Y respecto a qué tipo de obras alberga, el año pasado en nuestra primera temporada, José, vimos museos propiamente dichos como el Louvre y pinacotecas como la National Gallery. Aquí, ¿cómo lo podrías clasificar o etiquetar? Bueno, en realidad este museo alberga muchas artes porque tiene pintura, tiene escultura, como ya vimos, tiene grabado, tiene arte objeto, tiene arquitectura también, y en general yo creo que este museo es tan amplio porque se creó precisamente con la intención de tener una ruptura contra lo que se conocía como la Academia Mexicana de Pintura. Y entonces aquí fue el museo donde se empezó a dar cabida a diferentes corrientes de diferentes formas que aunque fueran polémicas podían venir a sentarse y a mostrarse al público mexicano por primera vez. En alguna ocasión este Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México albergó una muestra donde se ponía a la Virgen María con el rostro de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? O el rostro de Cristo era sustituido por Pedro Infante. Y esto obviamente causó gran revuelo en la sociedad mexicana y hizo realmente que pues la popularidad del museo creciera en realidad, ¿no? Y no solo fueron artistas locales los que crearon sensación, sino que este museo ha albergado algunos otros muestras que han cismado, digamos, a la sociedad mexicana, ¿no, Betina? Sí, fíjate que, José, no se trata de un artista propiamente dicho. Recordará en los años 90 Luciano Benetton, el entonces CEO de la famosa marca italiana Benetton, había alargado una campaña de publicidad ciertamente disruptiva de una monjita besándose con un sacerdote, de dos hombres besándose entre sí, de un negro tomado de la mano de un blanco, imágenes que hoy día, y con toda esta onda, gracias a Dios, de la integración, de la inclusión, de la igualdad, no nos asustaría, pero en los 90 fue realmente disruptiva, posó allí sus obras, Benetton, su campaña publicitaria, que recordará se llamaba United Colors of Benetton, y realmente, bueno, México o este museo en particular fue la casa en México de esta campaña tan agresiva, si se quiere, lo que demuestra que sus directivos, José, tenían una cabeza totalmente abierta para la época, ¿no? Es correcto, y por eso se caracteriza este museo en ser una parte de la evolución del mexicano en el sentido de, bueno, ya no vamos a tener censura, sino vamos a abrir los brazos al arte como tal, ¿no? Y ahí pues hay de opiniones a opiniones. Entonces, bueno, pues esa es digamos, la introducción que hacemos de este museo. Y ahora sí, Betina, nos vamos con una de las obras que yo sé que tú de esta conoces muy bien, así es que vamos a dejar que Betina nos platique porque quiero comentarles que esta obra es de las más icónicas de este museo. Hay mucha gente que solamente visita el museo para ver esta obra, así como en París a lo mejor vas al Louvre para ver la Mona Lisa, en México vas al MAM, o Museo de Arte Moderno, para ver esta obra, Las dos Fridas de Frida Kahlo. Platícanos, Betina. Exacto. Bueno, gracias, José, qué honor. Vos sabés que Frida es una de mis mujeres admirada. Esta pintura mide 1,73 m por 1,73 m y allí conviven, bueno, de hecho se llaman Las dos Fridas. Fue pintada por ella en 1939, año de su divorcio con Diego Rivera. Y si ves, conviven entonces dos Fridas. La Frida de la derecha con un vestido totalmente mexicano, por ende la Frida mexicana,
y la Frida de la izquierda, una Frida europea, luciendo un vestido blanco, victoriano. Si me ayudas con el siguiente slide, José, podemos explicar entonces que ambas Fridas están unidas por la aorta. La Frida mexicana sigue queriéndolo a Diego, a tal punto que en su mano tiene una foto de él con ella, a pesar de ser el año de su divorcio. Y la Frida europea, en cambio, más consciente que esa relación se había cortado, en su mano luce o tiene, mejor dicho, una tijera de cirujano, corta esa vena y deja gotear, deja sangrar sobre su falda, sobre su parte púbica, a punto la sangre, lo que muchos interpretan que ahí ella se da cuenta que pierde al compañero de su vida y perdiendo el compañero de su vida, pierde su compañero sexual y de allí que su pubis sangra. Es una obra que considero magnífica, emocionante. ¿Qué pensás vos, José? Sí, aquí solamente platicarle a la gente que nos acompaña que realmente por qué Frida podía ser europea y podría ser mexicana, pues porque su ascendencia era alemana, su padre fue un fotógrafo muy, muy conocido en México, también un artista en su individualidad, él como fotógrafo, y bueno, pues esa ascendencia europea es la que Diego Rivera no quería, y esa característica mexicana, oaxaqueña, de la herencia de su madre oaxaqueña de Tehuana, de Frida, es la que Diego sí quería, ¿no? Entonces es como partirte en dos para poder, por el amor de tu vida, ¿no? Quizás, Betina. Exactamente, una obra que realmente me apasiona. Fíjate también que qué bien detallado está el corazón derecho, más cerrado, mientras que el corazón izquierdo, más consciente ya de ese divorcio, de ese corte con esa tijera, ya lo tiene abierto, ya lo tiene desgarrado, como si la Frida victoriana hubiera asumido el divorcio, la Frida mexicana más sumisa, todavía como que no suelta amarras con respecto a su amor. Es correcto. Y incluso solamente para más detalle de esta obra, que es magnífica, fíjense cómo el tono de la piel de la Frida europea es más blanco que el de la Frida mexicana. Entonces, desde ahí estamos viendo esa mexicanidad y esa parte europea que contrastan, que son una. Y la otra es, como dato curioso, ustedes saben que Frida siempre era fue muy hacía mucho autorretrato. Y esto, pues, ¿cómo no va a ser si su papá era fotógrafo y la usaba de modelo? La fotografiaba constantemente, entonces ella sabía el impacto que tenía su imagen sobre algo, ¿no? Entonces por eso ese autorretrato también que es muy frecuente en Frida, ¿no? Sí, señor. Cuando vengamos a un museo argentino, vamos a ver que el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, alberga uno de los autorretratos de Frida. Muy bien, pues muy bien, padrísimo, como yo diría, y nos seguimos con híjole, es que todos estos artistas a mí me emocionan sobremanera, Betina, y ahora estamos con Remedios Varo, una española surrealista absolutamente y muy defensora de los derechos de la mujer, ¿no? Muy, podría decirse que adelantada a su tiempo. ¿Por qué podría ser esto, Betina? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, esta obra de mimesis, que es como que se mimetiza? Exacto, que es lo que hablábamos en el detrás de escena nuestro, la mujer que está sentada en el sofá, en esa especie de poltrona, su cara, su cuello toma los motivos del tapizado, por lo cual de esa silla, por lo cual creemos entender que ella ha visto a la mujer de su época, si bien ella tenía una mentalidad de avanzada, como un mueble, como un objeto más, y creo interpretar que esa puerta abierta en ese pequeño placar de fondo es como una ventana a la libertad, porque si vemos bien, José, salen nubes, ¿no?
Sí, como si trata de escapar esa mujer objeto y quiere liberarse, ¿no? Salirse del armario donde está encerrada. Y fíjate que ella, Remedios Varo, siempre fue una persona que utilizó esta iconografía tan exquisita que a mí me fascina, que podríamos decir que habla de los estados mentales de las personas, ¿no? Es más, más que el exterior es el interior, y estamos viendo cómo este surrealismo se nota perfecto. Hay que recordar que ella conoció a grandes artistas como Mars Ernst, como Joan Miró, incluso hizo colaboraciones con Marc Chagall en México, porque ella vivió ya sus últimos años en México, y de hecho desde muy joven vivió en México. Realmente ella no se nacionalizó, pero era muy mexicana, digamos, en su estilo de vida, y hizo colaboraciones con Marc Chagall en vestuario, por ejemplo, para nuestro Museo de Bellas Artes, para nuestro Instituto de Bellas Artes. Entonces, ella incluso se nombraba o formaba parte de un grupo que se denominaban los logicofobistas. ¿Qué sería esto de logicofobista, Betina? Bueno, creo interpretar al miedo a la lógica. De hecho, sus pinturas son totalmente ideales, fantasiosas, como vos decías, que apuntaban al interior, a la psique de cada uno de esos personajes que ella va retratando. Por ende, podemos decir que, vuelvo a repetir, escapa de toda lógica, de todo raciocinio, y es fantasía pura lo que Varo representa en sus obras, ¿no, José? Es correcto, ¿no? Y aquí nada más destacar el uso del color de forma tan acertada, naranja con azul, colores complementarios que lucen preciosos juntos y que le dan a su obra pues una calidad extraordinaria en cuanto a colorido y etcétera, ¿no? Así es. Y nos vamos con Leonora Carrington. ¿Qué podemos decir de Leonora Carrington, Betina? Que fue una inglesa, pero ¿cómo ella era? A pesar de vivir en México, y vos me corregirás, José, que soy el entendido en estas lides, ella siempre mantuvo su obra desde el interior de su ser, no se dejó, como vamos a ver después con otras artistas, eh, impregnar o contagiar, entre comillas, del arte, de los colores, de la gastronomía, de la música mexicana, y pintó lo que su mundo interior le dictaba más allá de la geografía en la que estuviera viviendo. Es correcto, Leonora, pues nació en Inglaterra de una familia muy acomodada. Realmente su familia, digamos, era tan acomodada que de alguna manera la oprimía, la quería controlar, tenía que ser una niña bien, y ella en diferentes ocasiones se libró, se escapó, se fue a París. Ahí conoció, por ejemplo, a Max Ernst, un pintor que estaba casado, y como bien mencionaste, pues ella anduvo con él, ¿no? Y incluso ella hizo obras con autorretratos de él. Y finalmente ella como que de joven tuvo tantos problemas que incluso su papá la metió a un manicomio en España, en Santander. La tuvo ahí 6 meses. Ella vivió todo este tema de que le dieran pastillas, que la trataran de calmar. La tuvieron ahí desnuda, amarrada, o sea, cosas muy fuertes. Y fíjate que ella encuentra en México ese remanso de paz. Llega a México Exactamente. y empieza entonces a crear su obra interna, que como bien dices, Betina, se trata del interior. Esta obra se llama Quería ser pájaro, y estamos viendo aquí algunos de los detalles que la destacan de forma muy particular, como estos animales fantásticos, ¿no? Ella es para mí, es la maestra de los animales fantásticos. Si tú quieres ver un animal fantástico en tu vida, métete a la obra de Leonora Carrington, porque sus animales tienen esto como si tuvieran vida, pero además son totalmente, pues, surrealistas, ¿no? Como bien lo era ella. Y ella trabaja también aquí componentes un poco místicos, ¿no, Betina? Aquí, ¿qué podemos deducir de todo esto que vemos en esta obra de Quería ser pájaro? Sí, como vos decías, tiene un toque de alquimia, de magia,
de fábula. Habíamos notado que, por ejemplo, el personaje que se esconde o se luce en esa mesa donde está posado ese huevo ovoide. Habíamos también notado, José, como amantes ambos de Leonardo, que el piso como que me remite al hombre de Vitruvio, los estudios de Leonardo cuando medía las simetrías, pero ciertamente es una pintura, como vos has dicho, fantástica. Es la pincelada de de un cuento para niños. Totalmente onírica podría ser su obra, ¿no? Exactamente. Realmente onírica. Y esta es Leonora Carrington, que vivió 70 años en México. Aquí, Bettina, si tú quieres hacer introducción de Olga Costa. Bueno, estamos hablando de una alemana que luego llegó a México. De hecho, su nombre completo, su apellido completo es Kosachowski, pero con muy buen tino lo acortó y, digamos, españolizó para que no solo los mexicanos, sino también todos los latinoamericanos hubiéramos tenido menos trabajo al pronunciar su apellido. Tiene una obra cúlmine, José, que es la de la vendedora de frutas, donde, a diferencia de lo que vimos recién con Carrington, Olga, en cambio, se impregnó de los colores, de los sabores, de los olores de México. ¿Qué mexicano? De verdad me recuerda a nuestros mercados, las marchantas, aquí les decimos a las personas que nos venden los productos en los mercados. Entonces es como una marchanta que te está invitando a tomar esta maravilla de frutas que te otorga el suelo mexicano. Y de 2,70 metros por 1,70, fue pintado, José, en 1951. Bueno, y continuamos con un mexicano muy mexicano, David Alfaro Siqueiros, en un momento dado un rebelde de su época. Él fue militar realmente y conoció a Diego Rivera en París, y gracias a esta influencia de Diego Rivera se volvió muralista. Él de pequeño era más, digamos, como dibujante, y cuando va conociendo a estas personalidades del mundo de la pintura en París, tiene tanta influencia de ellos que se vuelve muralista y es parte de lo que conocemos como el movimiento muralista mexicano. Y él fue militar, él nació en 1898 en Chihuahua, un estado al norte de nuestro país. De hecho, su obra es muy política, tiene una gran influencia política y politiza, digamos, que su arte. Y bueno, pues él venía muy influenciado porque fue militar y estuvo muy cercano a lo que era la Revolución Mexicana, ¿no? Lo sintió como en su yo propio, ¿no? Bueno, es un fragmento de un mural más grande, pero este pedacito, por así decir, él lo ha intitulado El Cristo de la Paz. Ves un Cristo sin rostro, libre de las ataduras. Si te fijas sobre la falda, sobre el regazo, hay como un semicírculo que se interpreta que son las ataduras de Cristo, de la cual él se libera, porque Siqueiros decía que en realidad Cristo fue un preso político, crucificado más por su doctrina que por sus ideas políticas. Las crónicas relatan que esta pintura fue promovida, curiosamente, más por los no comunistas que por los comunistas en sí mismos. Lo cierto es que expresa una fuerza impresionante con esas dos manos en primer plano, ¿no, José? Sí, su obra tiene en Guadalajara, tiene mucha parte de su obra de muralismo y como tú bien dices, cuando entras a estos espacios que son neoclásicos, los edificios con estos murales en los techos y en las partes laterales, realmente sientes esa fuerza tan impresionante que tenía Siqueiros para transmitir lo que él quería, ¿no? Y como bien dices, él también estuvo en Los Ángeles viviendo, entonces fue un promotor de estas ideas en otros lugares. Bueno, Bettina, y ahora nos vamos con Jesús Guerrero Galván. Es un pintor mexicano no muy conocido, pero que también formó parte de los muralistas mexicanos de esta corriente, por eso lo incluimos.
y porque él, fíjate cómo él sí, en su obra vamos a ver a alguien que le da ese orgullo mexicano, ese orgullo latino en estos colores. Vamos a ver su obra si quieres. Él nació en Tonalá, en Jalisco, en 1910, es un poco más joven que sus contemporáneos. Su pintura es totalmente figurativa, en la cual puedes distinguir perfectamente qué es lo que se está expresando. Él estudió artes, no en México, fíjate, estudió artes en la Escuela de Artes de San Antonio en Texas. Sin embargo, ve su obra como es tan mexicana en el sentido de los motivos, de lo que se ve aquí, ¿no? Esta obra se llama La Madre Tierra y obviamente es esta mujer que da sus frutos, que da su ser, que da su todo pues a la humanidad. En este caso podemos ver que los protagonistas pues no son anglosajones, ¿verdad? Son totalmente latinos, son más del espíritu Mestizos. mestizo, ¿no? Y como aquí pues la acompañan a esta madre tierra el nopal, el maguey, los volcanes mexicanos. Entonces por eso lo incluimos, porque él fue un gran defensor de los valores mexicanos, latinos, y bueno, aquí lo tenemos con esta obra. Y tal como apuntaba José, una división perfecta entre los tonos cálidos. Vos fíjate que la línea del piso es totalmente recta, no es que está difuminada, y es color chocolate, ocres, colores tierras, para luego en cambio subir al gris, al plata, al blanco frío del cielo. Exactamente, y aquí vemos otra vez lo que en diseño podríamos hablar de un contraste de color complementario, ¿no? Los cálidos con los fríos o estos naranjas con los azules que contrastan muy bien y que nos dan un diseño muy equilibrado. Y bueno, pues nos seguimos con un señorón. ¿Con quién nos seguimos, Betina? Bueno, con el mítico Diego Rivera que tanto me hizo sufrir a mi querida Calo, a mi querida Frida. Así que es todo tuyo, José. Bueno, pues como dato curioso, decirle a la gente que Diego se llamaba Diego María de la Concepción Rivera y otros apellidos más. Pero bueno, muchos no sabían que Diego también es María. Y creo que fíjate, Betina, mucha gente no va a reconocer si no les comentáramos que estas obras son de Diego Rivera, quizás no lo creerían. Vemos aquí una Exactamente. influencia de Braque, vemos una influencia de Picasso, vemos una influencia de los holandeses, ¿verdad? En De estas Dalí obras también. de Dalí. Entonces vemos cómo esto era el Diego Rivera, que se fue de México a estudiar a España, que se fue a estudiar a Francia, que se fue a estudiar a Italia y que se enamoró de estas tendencias que estaban en Europa vigentes y que después lo transformaron en un gran defensor de la iconografía mexicana, del mexicanismo, un poco radical, un poco también con mucho toque político, comunista, ¿no? Que incluso le costó cosas tremendas en Estados Unidos, donde tú sabes que estuvo trabajando murales, por ejemplo, para el Rockefeller Center, y la Exactamente. gente lo decía, bueno, ¿y este mexicano qué hace poniendo cosas comunistas en el país más, menos Capitalista comunista del del mundo. planeta, ¿no? Entonces, una figura controvertida, una figura verdaderamente genial. ¿Y qué vemos en el Museo de Arte Moderno? Vemos esta obra que mucha gente considera una de sus obras maestras. Aquí se ve nada más un detalle, no estamos viendo la obra completa, pero aquí hablan mucho de esta maestría, en primera, en dominar el cuerpo humano, en poder dominar la gesticulación de las personas, de transmitir emoción a través de ellas. Vemos que es un cuadro que es un poco tridimensional, o sea, no lo vemos plano, se siente tridimensional. Ella un poco hacia el frente, si sientes, se hace un poco hacia el frente, hacia el espectador, sus manos están totalmente hacia el frente, casi que salen del cuadro, ¿no? Y esto además contrasta muy bien con el espejo que ella tiene atrás y que la refleja y que él de manera
con una gran maestría, pues logra reflejar el reflejo de ella en Sí. una pintura, ¿no? Un Entonces, juego de proporciones impresionante, José, porque le refleja, como bien decís, la espalda, el pliegue de su falda. Me estaba fijando en el codo de su brazo, que realmente lo tiene totalmente flexionado en la primera imagen y así respeta en la imagen del detrás. Y es una señora, como vos bien decías, recorrió, entre comillas, todas las escuelas, todas las influencias de tantos otros pintores, y sin embargo aquí refleja su mexicanismo 100%, porque esta señora, uno no duda que es mexicana. Su vestido, su bijú, lo grande de sus pulseras, esa señora es mexicana, inconfundiblemente. correcto, y entonces fíjate cómo aquí ya empezamos a ver a ese Diego Rivera, que además nos sorprende, Betina, con otras obras, que aquí podríamos hacer un programa entero de Diego, pero nada más cerrar por hoy con nuestros amigos de cultura, con estas dos obras. Una de ellas sí está en el MAM, la que ves a estos niños que están subidos en el árbol, y ¿a quién nos recuerda, Betina? Esto ya lo vimos en algún episodio de nosotros. Tal cual cuando recorrimos el Louvre y todos los geniales franceses que en él habitan, hablamos de Paul Cézanne y sus trazos gruesos, y nosotros informándonos sobre este programa, nos encontramos con que Diego era un amante de Cézanne, y esta obra de la izquierda lo refleja, es un Cézanne a lo mexicano, es inconfundiblemente la traza del querido Paul, mientras que el de la derecha, bueno, en cambio, más mexicano no puede ser, ¿no? Sí, estos dos han sido de las obras que lo caracterizan. Por un lado, fíjate, estos azules y amarillos casi fluorescentes y en una noche oscura, ¿no? Y por el otro lado, este contraste de la niña, de la vendedora de flores, con estos alcatraces que han denotado, han distinguido a la mexicanidad como una de las flores mexicanas por excelencia, justamente por Diego Rivera. Y que este cuadro es famosísimo, yo creo que lo he visto en varias partes del mundo, en algún afiche, en algún póster, en algún lugar, Exactamente. es muy querido, porque no sé, aquí se ve la niña vendedora con un ramo enorme de flores, ¿no? Realmente aquí podríamos hacer muchas conjeturas de si él está, por un lado, diciendo, está explotada esta niña por tener que cargar Exacto. tanta flor, o México es un país de abundancia a través de esas mujeres que trabajan, ¿no? Entonces hay muchas interpretaciones que pudiéramos darle a esta pieza, pero indiscutiblemente una de las favoritas en el mundo de Diego Rivera. Y bueno, para terminar, tenemos a un oaxaqueño. Estamos hoy, tuvimos comentamos mucho sobre Oaxaca, y tenemos a Rufino Tamayo, un muralista también, pero que no politizó su obra. Él realmente fue más académico, incluso tuvo cargos en la parte de arte en México, fue director de artes plásticas, fue docente, vivió en Nueva York, muy preparado. Él empezó de muy abajo, él vendió fruta en el mercado y fue poco a poco creciendo, pero su obra ha gustado, y tan es así que en México tenemos justamente en Chapultepec un museo que tiene su nombre, el Museo Rufino Tamayo, un museo que le da cabida a arte contemporáneo y que es uno de los museos que a mí más me gusta arquitectónicamente de la Ciudad de México. Y bueno, pues Rufino tiene ciertos colores muy característicos, fíjate, además una influencia cubista muy marcada, aquí lo vemos también Exactamente. muy cubista, ¿no? Estos colores terrosos, que no importa si son azules, rojos, verdes, lo que sean, son siempre terrosos, como que su Oaxaca nunca lo abandonó. Su Oaxaca lo acompañó en esos tonos así como un poquito como grisáceos, no sé, y en estas figuras. Y queremos, esta obra es la obra una de las obras de Rufino que está en el Museo de Arte Moderno de México, se llama Músicas Dormidas, ¿no? Como estas musas que no están despiertas, que están esperando y que de hecho le dan la espalda a los instrumentos musicales y por eso están dormidas,
¿no? Y que finalmente quisimos terminar este episodio pues con una de sus obras que no está en el Museo de Arte Moderno, pero que sí celebra el que Betina Cultura es un programa americano, latinoamericano, y lo cerramos en esta ocasión con este mural de Tamayo que se llama América, celebrando las diferentes culturas, celebrando un poco el tema de lo que ha sido nuestra Latinoamérica conquistada, reconquistada, naciente, Exacto. Los colores de contrastando nuestro continente, José. los Los colores de colores de nuestros nuestros continentes. continentes. Bueno, esta obra, como te decía, para mí es una síntesis de Latinoamérica, de los colores, porque si una característica tiene nuestro continente son los colores, desde los hielos de nuestra Patagonia, los glaciares en Perito Moreno, pasando por las montañas coloridas del Perú, las frutas de México, como veíamos en el cuadro de Olga. Entonces yo creo que los mares, nuestras montañas, las tierras, entonces yo creo que sintetiza eso, el color de nuestra raza. Fíjate que sobre el margen derecho hay como una criatura fantástica, ¿no, José? Hay como una especie sí, no sé cómo catalogarlo, pero hay un animal, hay una persona que está levantando el puño con la mano así, cerrada en típico gesto de lucha, de color rojo. Debajo hay una pierna de color rojo, pero a la vez hay una planta verde. Hay azules sobre el margen izquierdo, así que creo que se hubiera tenido que llamar Américas el cuadro, porque creo que sintetiza las tres. Correcto, la simbología aquí pues muy enigmática, y también vemos por ahí una cruz acostada, si ves en el lado, Exacto. pero hay una cruz casi blanca, grisácea, en la parte superior de mi lado izquierdo. Así es. Y fíjate que esta figura, este animal que tú mencionas, pudiera ser un poquito como esos, como lobos, como un especie de perro que él también tiene Sí, mucho en su iconografía, utiliza mucho, sí. mucho los perros en su iconografía, en su obra en general, Tamayo. Y un sol naciente, por lo menos interpreto yo, que ilumina todo el largo del cuadro. Pues muy bien, pues la verdad me dio mucho gusto compartir con ustedes este museo que es tan llegado a mí en mis gustos, en mi formación, en mi cultura, y les doy las gracias por eso. Y yo te doy las gracias por habérmelo hecho conocer y prometo que, pandemia mediante, en mi próxima visita voy a visitarlo, valga la redundancia, porque creo que es imperdible. Así que Imperdible. con esta, ¿no es cierto? Con esta segunda entrega, José, te doy las buenas noches desde Santa Fe, para citar a nuestra comunidad con la finalización de esta segunda cápsula que esperamos sigan tomando sin moderación. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles 10 de marzo. ¿No es así, José? Así es, los esperamos, Betina, con muchísimo gusto. No anticipamos porque a nosotros nos gusta darle sorpresa a nuestra comunidad, pero va a ser siempre un capítulo por demás interesante. Se me cuidan y un beso desde Santa Fe. Saludos a todos, manténganse con mucha salud y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.